Después de 6 años en una relación entre una mujer mayor y un hombre más joven, Matthew pospuso la boda por tercera vez. Esta vez no le pregunté el motivo. Pareció un poco sorprendido y, por una vez, tomó la iniciativa de explicarse. Tengo un viaje de negocios importante. No me dijo que una chica joven iba con él. Se besaron junto al Sena. Lanzaron fuegos artificiales junto al mar y contemplaron las estrellas juntos. Un amigo le advirtió, contrólate un poco. Si esa mujer rica y mayor tuya se entera, las cosas pueden ponerse feas. A Mateo no le importó. No pasa nada. Ella tiene buen corazón. No ocurrirá nada. Más tarde, Mateo se metió en problemas y sus amigos lo instaron a pedirme ayuda. Yo respondí, sí, tengo dinero, pero no soy tan blanda de corazón. Capítulo 1. Cena con clientes esta noche. No volveré a casa para comer. Te compré un regalo. Luego te lo daré. Cuando recibí el mensaje de Mateo, ya llevaba 3 horas ocupada en la cocina. Últimamente los dos habíamos estado demasiado ocupados, aunque vivíamos bajo el mismo techo. Casi no teníamos tiempo para hablar tranquilamente. Hoy era nuestro 6º aniversario. Hacía tiempo que no cocinaba, pero hoy me esforcé especialmente e incluso preparé un regalo, con la intención de hablar con él sobre algunas cosas. Parecía que hoy tampoco era el momento adecuado. Después de cenar sola, un mensajero entregó una caja de regalo exquisita. Debía de ser el regalo que Mateo había mencionado. No esperaba que fuera un conjunto de lencería provocativa de rejilla. Me miré en el espejo, piel clara, una figura aún esbelta, pero con un rastro de cansancio imposible de ocultar bajo mi expresión indiferente. Soy 6 años mayor que Mateo. El mes que viene cumpliré 32 años. Ya no soy joven. La lencería sexy me quedaba un poco suelta, especialmente en la zona del pecho. ¿Se habría equivocado de talla? Revolví la caja buscando el albarán de entrega y solo entonces noté que dentro había algunas cosas que nunca antes había visto. Tomé un collar con una cadena y me quedé paralizada. Mateo y yo nunca habíamos jugado con cosas así. Desde la entrada se oyó el sonido de la cerradura electrónica. Mateo abrió la puerta y entró. Al verme con la lencería puesta, se detuvo un instante. Un destello de pánico cruzó sus ojos antes de recuperar rápidamente la compostura. ¿Te gusta?, preguntó. Miré la bolsa de compras de marca que llevaba en la mano. Mateo dudó un momento y luego me la tendió. Esto también es un regalo. Dentro había un bolso de lujo que yo solía usar, discreto, elegante, en un tono gris violáceo. Este era el regalo al que realmente se refería. Sonreí. Ajusté la tira que se me deslizaba del hombro y por fin lo entendí. No era la talla equivocada. Era la dirección equivocada. Capítulo 2. Cuando salí después de cambiarme al pijama, la casa estaba impregnada de un fuerte olor a hierbas medicinales chinas. Mateo estaba en la cocina preparándome el remedio. Había dejado su teléfono sobre el zapatero. No sé por qué, pero yo, que nunca había revisado su móvil, de repente sentí el impulso de cogerlo y desbloquearlo. En las redes sociales no había nada fuera de lo normal. Solo un chat grupal parpadeaba sin parar. Era el grupo de varios de los mejores amigos de Mateo. ¿Salir a un hotel justo en el aniversario? Mateo, estás siendo demasiado descarado. El mes que viene te casas. ¿No deberías cortar ya con tu amante joven? Exacto. Casarte con una mujer rica y guapa te ahorra 20 años de esfuerzo. Mateo, no seas tonto. Atiéndela bien a tu hermana mayor. Mateo respondió. Si te gusta atenderla, hazlo tú. Yo ni siquiera quiero volver a casa para enfrentarla. Con solo pensar que tengo que casarme con ella, me da un poco de miedo. Una mujer pasada de los 30 es como una rosa podrida. Ya hasta huele a vieja. Estoy harto de ella. Solo me preocupa que no soporte una ruptura. Alguien dijo, enfríala poco a poco. Cuando el sentimiento se diluya, romper será lo natural. Otro también le aconsejó, más despacio. Robin no es alguien con quien se pueda jugar. Si se entera de que le pones los cuernos, ten cuidado de que no termine mal. A Mateo no le importó, no pasa nada. Tiene el corazón blando, no me hará nada. Esa persona insistió. ¿Qué capitalista es tonto? Llevas tantos años dejándote la piel por su empresa. Mejoras planes con antelación, o cuando rompan estarás en una posición muy pasiva. Mateo ya no respondió. Justo cuando iba a salir de la aplicación, un nuevo mensaje irrumpió ante mis ojos. Mateo, hoy no me di cuenta y te dejé una marca en el cuello. Ten cuidado tú mismo. Un dolor sordo me apretó el corazón. Seguí el mensaje privado hasta el perfil de la chica. Su último video mostraba el ventanal de un hotel de lujo, de suelo a techo. La chica se hacía un selfie junto a la ventana. Detrás de ella, un hombre se estaba quitando la camisa. La espalda que entraba en plano tenía músculos firmes y un contorno familiar. No hacía falta ver la cara para saber que era Mateo. El historial de chat entre ellos estaba borrado de forma impecable.
Aparte de ese mensaje nuevo, no había nada más. Con calma, marqué el mensaje como no leído y, antes de que Mateo saliera de la cocina con el cuenco de la medicina, devolví el teléfono a su sitio. Capítulo 3. En realidad, yo ya había notado la distancia de Mateo desde hacía tiempo. Desde hace medio año, dejó de querer estar pegado a mí, las horas extra y los viajes de trabajo fueron en aumento, y siempre encontraba alguna excusa para no volver a casa. Siempre pensé que no nos había sido fácil estar juntos, que solo estaba pasando por una etapa de indecisión y que no me traicionaría de verdad. Por eso no lo confronté, sino que opté por darle tiempo y espacio, esperando a que él mismo aclarara qué era lo que realmente quería. Pero ahora me di cuenta de golpe, su frialdad y distanciamiento de estos 6 meses eran, en realidad, una preparación para la ruptura. Mateo dejó el cuenco de la medicina sobre la mesa y me llamó para que la bebiera. Pareció recordar algo de pronto. Con un poco de nerviosismo, se palpó los bolsillos de ambos lados. Señalé el zapatero. ¿Buscas el móvil? Está ahí. Mateo caminó rápido. Lo cogió y le echó un vistazo. Su expresión cambió levemente. De repente se giró y me preguntó, ¿miraste mi teléfono? Sosteniendo el cuenco de la medicina, respondí con desconcierto. ¿Mirar qué? Soltó un suspiro de alivio. Nada. Anda, bébete la medicina. La medicina china para acondicionar el cuerpo antes de la boda llevaba ya 3 meses tomándola. Era muy amarga. Fruncí el ceño y me la bebí de un trago. Mateo enseguida me pasó agua para enjuagarme la boca y un caramelo para quitar el amargor. Mateo se fue a ducharse, pero en mi cabeza seguían resonando una y otra vez aquellas palabras. Con razón los amigos de Mateo le recordaban que tuviera cuidado conmigo. Al fin y al cabo, en nuestro círculo yo era famosa por actuar con mano dura y sin miramientos. Aquel año, mi padre sufrió de repente un derrame cerebral y yo, recién graduada, me vi obligada a hacerme cargo de la empresa de manera provisional. Fueron días turbulentos y extremadamente duros. Cuánta gente codiciaba ese gran pedazo de carne que era nuestra familia. Yo apreté los dientes y no mostré piedad alguna para lograr mantener a flote la joyería Corazón Rojo. Unos años después, ya recuperada, actué con aún más dureza y dejé gravemente tocados a 2 competidores que en su día se habían aprovechado de nuestra desgracia. De los 22 a los 32 años. En una década pasé de ser una chica solitaria que solo quería ser pintora a convertirme en la legendaria Verduga. Solo Mateo pensaba que yo tenía el corazón blando. Capítulo 4. Me envolví en la manta, dejando que los pensamientos se desordenaran sin rumbo. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando, de pronto, el colchón se hundió a mi lado. Mateo me abrazó por detrás. Su mano cálida se posó sobre mi bajo vientre helado y comenzó a acariciarlo suavemente. Hundió la cabeza en la curva de mi cuello. Besó con delicadeza mi hombro y habló con un deje de agravio en la voz. ¿Por qué siento que últimamente no te intereso? ¿Te has cansado de mí? Le detuve la mano que intentaba deslizarse más abajo y lo aparté con suavidad. He estado tomando demasiada medicina china últimamente. Siento que todo mi cuerpo tiene olor, no quiero molestarte. Mateo se quedó un segundo desconcertado. ¿Qué dices? Si tú siempre hueles de maravilla, cariño. Yo, lo interrumpí. Duerme ya. Tengo sueño. Apagué la luz. Mateo dio vueltas a mi lado durante mucho rato y, al final, no pudo evitar hablar. Cariño, quiero montar una empresa independiente. En la oscuridad, sonreí en silencio. Claro. Mateo pareció sorprendido. No lo digo por nada raro. Solo quiero crear una marca con un estilo más joven. Su tono al explicarse era algo rígido. ¿No dicen que no hay que poner todos los huevos en la misma cesta? Si trabajo por mi cuenta, también puedo diversificar los riesgos. Acepté todo. ¿Cómo no iba a aceptar? Nadie puede trepar un muro que se inclina hacia sí mismo, ni retener a quien ya ha decidido marcharse. Ya no soy joven. Estas verdades, el tiempo me las enseñó hace mucho. Capítulo 5. La nueva empresa avanzó con una fluidez sorprendente. No le pregunté a Mateo de dónde había sacado el dinero. Escuché que había transferido y liquidado las acciones que poseía de Corazón Rojo, además de pedir un préstamo y sumar socios para invertir juntos. Mateo no me pidió ni un solo centavo. Lo entendí. Quería asegurarse de que la nueva empresa no tuviera absolutamente nada que ver conmigo, para que, llegado el momento de la ruptura, no hubiera complicaciones. La nueva empresa se llamaba Promesa, y también se dedicaba a la joyería. Con retraso, caí en la cuenta de que la chica que había dejado una marca en el cuello de Mateo se llamaba Ivy. Él la había mencionado antes. En aquel entonces, se quejaba con el ceño fruncido de que la nueva diseñadora en prácticas de la empresa se llamaba Ivy, que no sabía comportarse y que su nivel de diseño era pésimo. Mimada e inútil. No sirve para nada. Desde cuando esa chica inútil,
Según sus palabras, había pasado a tener una relación íntima con él, incluso a fundar juntos una empresa y proyectar el futuro. Y mi futuro se había convertido en un lastre del que Mateo estaba ansioso por deshacerse. Abrí un programa que llevaba mucho tiempo sin usar y empecé a dibujar bocetos de diseño. Cuando Mateo volvió y vio en la pantalla el esbozo de un anillo, se sorprendió un poco. ¿Por qué se te ha ocurrido volver a diseñar? Pareció pensar en Corazón Rojo, a la que había dejado de lado de repente, y su expresión se endureció. No tienes que preocuparte por Corazón Rojo. Cuando pase esta etapa de trabajo intenso, me encargaré de todo. Tú concéntrate en cuidar tu cuerpo. No te preocupes por la empresa. Respondí con indiferencia. No es un diseño para la empresa. Mateo se quedó helado. La expresión de su rostro era difícil de descifrar. Yo había dicho una vez que quería diseñar personalmente el anillo de bodas. Al recordarlo, Mateo dudó antes de hablar. Cuando la nueva empresa esté en marcha, nos casamos. ¿De acuerdo? Era la tercera vez que aplazaba la boda. Esta vez, no volví a preguntarle el motivo. Mateo guardó silencio un instante y, de manera poco habitual, tomó la iniciativa de explicarse. Las gemas que usarán los nuevos productos de Promesa hay que seleccionarlas en minas del extranjero. Sonreí con suavidad y acepté en voz alta. Está bien. Yo sabía que no nos casaríamos. Capítulo 6. Mateo hizo las maletas. Me dio un beso superficial en la mejilla y se fue con prisas. No me dijo que el supuesto viaje de trabajo era en realidad con Ivy. Lo que él no sabía era que, mucho tiempo atrás, Ivy ya me había agregado en redes sociales. Siempre había sido muy discreta. Solo después de viajar con Mateo empezó a publicar con frecuencia. Supuse que Mateo le había dado seguridad, y por eso ya no podía esperar a que yo me retirara con buen juicio. Gracias al afán de compartir de la chica, seguí todo su itinerario a distancia. Pasearon por la orilla del Sena y se abrazaron con fuerza bajo la noche. Fueron a un parque de atracciones y se besaron dulcemente cuando la noria llegó a lo más alto. El día antes de volver al país, fueron juntos al mar, bajo el cielo nocturno de un azul profundo. Las estrellas parecían un mar de arena plateada. Los fuegos artificiales se elevaron y, en el cielo, formaron la inicial de Promesa. Ivy publicó un primer plano de sus manos entrelazadas. Una de ellas me resultaba especialmente familiar. Dedos largos, nudillos marcados, y en el dorso de la mano, una cicatriz feroz. Esa mano había entrelazado sus dedos con los míos en innumerables noches, y en el momento más peligroso había sido atravesada por un cuchillo al salvarme. Lo único extraño era una marca clara y poco visible alrededor de uno de sus dedos. El anillo ya no estaba. Se había quitado nuestro anillo de compromiso para tomar la mano de otra persona. Un frío me cayó sobre el corazón. El teléfono resbaló y cayó sobre la alfombra cara, sin hacer ruido. Capítulo 7. Conocí a Mateo en el momento más difícil de mi vida. Aquel día regresé al hotel después de cerrar un contrato y encontré en la habitación a un chico guapo. Presidenta, me llamo Mateo, el jefe Chan me envió. Se levantó nervioso, el cuerpo recto y tenso. En su voz fría había un leve temblor apenas perceptible. Lo miré. El chico frente a mí no parecía alguien hecho para ese tipo de cosas. En su rostro no había ni rastro de la sumisión típica de un acompañante. Sus ojos, negros como la obsidiana, me miraban fijamente. En ellos había sorpresa, nerviosismo y un atisbo de desconcierto. Que un socio enviara a alguien como parte de la recepción empresarial era algo común, pero no me interesaba. Saqué unos billetes y los dejé sobre la mesa. Esto es para el taxi, puedes irte. Las orejas de Mateo empezaron a enrojecer. Parecía avergonzado. Dije en voz baja, no pasa nada, no es culpa tuya. Di simplemente que no quiero que me molesten. Mateo no dijo nada ni tomó el dinero. Dudó un momento y luego caminó lentamente hacia la salida. Al pasar a mi lado, apretó los puños. Su voz sonó áspera. ¿Puedo quedarme? Mateo me contó que su presencia allí formaba parte de una trampa contra mí. El jefe Chan era solo una cortina de humo. Quien había organizado todo era un mayor en quien yo confiaba profundamente. La habitación ya tenía cámaras instaladas y el vino había sido adulterado. Le pregunté con calma, si ya viniste, ¿por qué me cuentas todo esto? Mateo levantó la vista hacia mí. Mi madre necesita mucho dinero para tratarse. Les debo 200,000. Un sudor fino apareció en su sien. En sus ojos brilló una determinación férrea. Si estoy dispuesto a trabajar para ti, ¿podrías dejarme quedarme? Yo puedo hacer lo que sea. Capítulo 8. Llegué a un acuerdo de cooperación con Mateo. Mateo regresó y le dijo a esa persona que yo tenía mucha cautela, que no lo había tocado, pero que parecía interesarme por él, que podían alargar la línea y pescar un pez más grande. Desde entonces, Mateo empezó a aparecer a menudo a mi lado y se convirtió en mi favorito exclusivo. Un año después,
Él y yo actuamos en coordinación interna y externa para tenderle una trampa a ese tío. El resultado fue directo, quedó en la ruina. Aquel hombre nos guardó rencor y me atacó escondido en un estacionamiento. Empuñaba un cuchillo y salió de repente de detrás de una columna, lanzándose directo a mi corazón. En el momento crítico, Mateo se interpuso y bloqueó la puñalada mortal por mí. El cuchillo atravesó la palma de su mano izquierda. La sangre brotó a borbotones. El dolor le dejó el rostro pálido, pero, presa del pánico, me preguntó cómo estaba yo. Al ver que en mi pecho solo había una herida superficial, por fin suspiró aliviado y me sonrió. Mientras tú estés bien, basta. No entendía por qué Mateo había hecho eso. Nosotros solo éramos socios. Ese supuesto, favorito exclusivo, no era más que una puesta en escena. En privado, yo era muy fría con él, y él se mantenía en su sitio, sin el menor gesto ni palabra fuera de lugar. Más tarde me dijo que, en aquel instante, no pudo pensar en nada. El único pensamiento que tuvo fue el miedo. Miedo a que a mí me pasara algo. Soy una persona emocionalmente distante. No logro comprender por qué alguien arriesgaría la vida por sentimientos. Mi familia de origen nunca me enseñó qué era el amor. Mis padres se amaron con locura cuando eran jóvenes, pero tras casarse se convirtieron rápidamente en una pareja llena de rencor. El hijo ilegítimo de mi padre, solo 3 años menor que yo, siempre fue criado abiertamente fuera del matrimonio. Nunca vi cómo eran mis padres cuando se amaban. Desde que tengo memoria, solo vi a un hombre frío e implacable y a una mujer que vivía quejándose del destino. Mi madre se negó a divorciarse hasta la muerte. Pensé que era porque no tenía capacidad para valerse por sí misma. Así que le aseguré que, conmigo, aún podría seguir viviendo como una señora rica. Ella me clavó las uñas afiladas en la frente. ¿Por qué habría de beneficiar a esa perra y a su hijo? Me obligó a abandonar bellas artes y a estudiar administración. Si no puedes superar a ese bastardo, tu madre y tú nos vamos juntas a la tumba. Después de que mi padre sufriera un derrame cerebral, esa madre y su hijo empezaron a moverse. Los miembros del clan tenían cada uno sus propias intenciones ocultas. Mi madre me agarró del cuello y dijo con ferocidad: Xiaosu, si no luchas, es como poner tu cuello bajo el cuchillo de otro. Le obedecí en todo, excepto en el matrimonio. Ahí fui inflexible, no acepté el matrimonio arreglado que ella planeó. Me aconsejó con insistencia: ese Mateo, si de verdad te gusta, tenlo como asistente a tu lado, de cara al público. No exageres. Respondí con frialdad. Desde pequeña juré que jamás viviría mi vida como la vuestra. Ella se quedó paralizada. Su rostro se volvió de pronto ceniciento. Tras varios días de silencio, me dijo: Xiaosu, tienes tu propia vida. Mamá fue estrecha de miras. Tus padres no te dieron un buen ejemplo, pero mamá espera que seas feliz. Mi madre dio su consentimiento tácito a que estuviera con Mateo. Yo di mi consentimiento tácito a que Mateo me enseñara qué era el amor. Lástima que tampoco él supo enseñármelo bien. Igual que entonces no entendí por qué se interpuso para recibir la puñalada por mí. Ahora tampoco lo entiendo. Esa mano que una vez se interpuso sin pensarlo para salvarme, ¿por qué se quitó nuestro anillo de compromiso y tomó la mano de otra persona? Capítulo 9. Después de aquel incidente en el que bloqueó la puñalada, la forma en que Mateo y yo nos relacionábamos cambió. Empezó a cortejarme torpemente, y yo también aprendí a volverme más suave, a enamorarme como lo hacen las demás chicas, pero entre nosotros siempre había algo que no encajaba. Cuando fui a buscarlo a la universidad, sus compañeros se pusieron a corear. Ya llegó la mujer rica de Mateo. Mateo se sonrojó de golpe. Yo sabía que no era timidez, era vergüenza, así que dejé de volver a su universidad. Mateo parecía muy ocupado. Trabajaba en varios empleos al día. Yo también estaba ocupada. A menudo pasábamos 10 o 15 días sin vernos. Más tarde, aproveché sus vacaciones de verano y me tomé 10 días libres para que viajara conmigo a Sanya. Rechazó la idea con la excusa de que no podía dejar el trabajo. Fui sola a Sanya. Sin embargo, en el círculo social de uno de sus compañeros vi fotos de ellos haciendo senderismo juntos. En casi todas las fotos, había una chica joven al lado de Mateo. En la foto grupal, todos miraban a la cámara. Solo ella, con los ojos brillantes, miraba fijamente a Mateo. Por primera vez en mi vida sentí una incomodidad y una acidez difíciles de describir. Para mí, esta relación siempre había sido un experimento. Si la experiencia no era buena, entonces se daba por terminada. Le envié un mensaje a Mateo, diciéndole, a grandes rasgos, que ya no hacía falta que nos viéramos y que, si necesitaba algo de mi ayuda, se pusiera en contacto con mi asistente. A la mañana siguiente, al abrir la puerta, Mateo estaba sentado frente a la entrada de mi habitación, abrazándose las rodillas. Capítulo 10.
Mateo se levantó de un salto y, en su torpeza, casi se cae. Instintivamente estiré la mano para sostenerlo. Él me abrazó con fuerza, con la voz cargada de sollozos. ¿Podemos no separarnos? No lo entendía del todo. Si prefería irse a hacer senderismo con sus compañeros antes que estar conmigo, ¿por qué no aceptaba la ruptura? Mateo se sonrojó, como si le costara decirlo. Yo no tenía dinero para pagar el viaje a Sanya. ¿Solo por eso? ¿Acaso antes no era igual? Tenía el rostro lleno de vergüenza. Antes trabajaba para ti. Eras mi jefa. Ahora eres mi novia. Sin saber por qué, solté. ¿No es la chica con la que fuiste a hacer senderismo tu novia? Mateo se quedó paralizado un instante y, de pronto, sus ojos se iluminaron. Cariño, ¿estás celosa? De repente me sentí un poco incómoda. Lo empujé y me di la vuelta para entrar. Mateo me alcanzó y me abrazó por detrás, con la voz llena de alegría ligera. Robin, ¿de verdad te gustó? Hundió la cabeza en el hueco de mi cuello. Su voz sonaba apagada. Hace tiempo que la rechacé. Nunca estuve a solas con ella. No sabes cuánto me gustas. Estos días te he echado tanto de menos que casi me vuelvo loco. Aquella noche caminamos durante mucho tiempo junto al mar, hasta bien entrada la madrugada. Mateo sacó del bolsillo un par de anillos de plata y dijo con nerviosismo: los hice yo mismo. ¿No valen nada? ¿Quieres aceptarlos? Nos pusimos juntos esos anillos. En la noche, él giró la cabeza en silencio y se secó las lágrimas. Ese fue el verdadero primer día de nuestra relación. Por desgracia, aquella noche el cielo estaba cubierto de nubes. No se veía ni una sola estrella. Me pareció una lástima. Mateo levantó la mano y, con ternura, me acomodó detrás de la oreja los mechones de cabello desordenados por el viento. Tenemos muchos. Después, te prometo que te acompañaré a ver un cielo lleno de estrellas y encenderé fuegos artificiales por todo el firmamento para ti. Qué irónico. Las estrellas y los fuegos artificiales que nosotros no vimos, ahora los vio con otra persona. Sonreí con amargura y marqué un número al que no llamaba desde hacía mucho tiempo. He oído que has vuelto al país. Cuando tengas tiempo, quedemos para vernos. Capítulo 11. Colgué el teléfono. Me levanté y fui a la cocina. Tiré todos los sobres de medicina china que quedaban a la basura. Saqué del botellero la mejor botella de vino tinto y la vertí en el decantador. Por estar cuidando mi cuerpo. Llevaba mucho tiempo sin probar el alcohol. El móvil no dejaba de iluminarse. Eran mensajes de Mateo recordándome que no olvidara beber la medicina. Las hierbas hay que lavarlas primero. Remojarlas en agua fría media hora. Luego cambiar el agua. 3 cuencos de agua se hierven hasta que quede uno. Acuérdate de beberla caliente. Si se enfría, hace daño al estómago. Vuelvo pasado mañana. Te echo de menos. No pude evitar una sonrisa amarga, con una belleza a su lado. Aún tenía la cabeza para enviarme mensajes y representar una farsa tan convincente. Resulta que tampoco yo lo conocía tan bien. Dejé el móvil boca abajo en el suelo y empecé a beber vino, copa tras copa. No sé cuánto tiempo pasó cuando la copa se me cayó de la mano. Recuperé la lucidez y miré a mi alrededor. El reloj de la pared ya había pasado de las 12. Me serví la última copa de vino tinto y la alcé suavemente. Feliz cumpleaños, Robin, de 32 años. Capítulo 12. Al mediodía del día siguiente desperté con un dolor de cabeza insoportable. En el móvil había más de 10 llamadas perdidas. Además de Mateo, estaba Nathan. Entonces recordé que había quedado con Nathan la noche anterior. Éramos amigos de la familia desde la infancia. En su momento, ambas familias habían considerado un matrimonio concertado, pero se canceló porque yo no acepté. Después de que se fuera a trabajar al extranjero, solo mantuvimos contacto ocasional y nunca volvimos a vernos. Nathan me miró con cierta melancolía. Has cambiado. Sonreí con autodesprecio. He envejecido, ¿verdad? No, negó con la cabeza. Sigues siendo joven y guapa, solo que esa frialdad y ese aire de hastío del mundo ya no son tan evidentes. Ahora tienes un toque más humano, más de vida cotidiana. El camarero trajo el pastel y las flores. Nathan sonrió con suavidad. Feliz cumpleaños, Robin. Tomé las flores y bromeé. ¿Solo flores y ningún regalo? Sí hay. Te concedo un deseo. Mientras esté a mi alcance, lo cumpliré sin condiciones. Sonreí. Eso suena demasiado serio. ¿No te da miedo que pida algo desmesurado? Nathan me miró fijamente. Será un honor, espero que lo pidas. Quizá por la borrachera del día anterior. Nada más dar un bocado sentí que el ácido del estómago subía de golpe y me atragantaba. Nathan se apresuró a acercarse y me dio unas palmadas en la espalda para ayudarme a respirar. Entonces, una voz llena de ira irrumpió de forma abrupta. ¿Qué están haciendo ustedes? Capítulo 13. Levanté la cabeza y vi a Mateo de inmediato.
Ivy iba del brazo de Mateo. La combinación de colores de su ropa estaba claramente pensada. A simple vista, parecían una pareja. Siguiendo mi mirada, Mateo bajó la cabeza y, con torpeza, apartó a Ivy de un empujón. El rostro de Ivy palideció un poco. Aunque su expresión se mantuvo serena, se quedó quieta detrás de Mateo. ¿Y usted quién es?, preguntó Nathan primero. El tono de Mateo fue rígido. Soy el novio de Robin. Nathan cruzó los brazos y miró alternativamente a Mateo y a Ivy, con una sonrisa cargada de ironía. ¿Eres el novio de Robin? Entonces, ¿quién es esta señorita que va vestida a juego contigo? Mateo abrió la boca, pero su ímpetu se desinfló al instante. Su mirada empezó a esquivarme. Este viaje de trabajo salió bastante bien. Ivy también se esforzó mucho. Así que yo. Su vista se deslizó inconscientemente hacia la mesa. Al ver el pastel y las flores, su voz se cortó en seco. Un momento después, se acercó rápidamente a mí con los ojos enrojecidos. Me suplicó en voz baja. Robin, volvamos a casa a celebrar tu cumpleaños. Sí, respondí con calma. Es un viejo amigo al que no veía desde hace muchos años. Aún no hemos terminado de comer. Mateo guardó un silencio obstinado. Miré a Ivy y solté una leve risa. ¿No dijiste que volvías mañana? Hay alguien esperándote. Ve. El rostro de Mateo se volvió blanco. Se me agotó la paciencia y mi tono se volvió frío de repente. Mateo, no nos molestes a mí y a mi amigo mientras comemos. Mateo apretó la mandíbula. Su puño cerrado temblaba de forma casi imperceptible. Tras un largo rato, murmuró, está bien, te esperaré en casa. Sin prestar atención a Ivy, salió del restaurante directamente. Ivy me lanzó una mirada feroz y salió corriendo tras él. Nathan hizo que retiraran el vino tinto y lo sustituyeran por un té de frutas caliente para el estómago. No preguntó nada sobre lo ocurrido. Saqué de mi bolso un plan de financiación y se lo entregué a Nathan. Él lo hojeó sin mucho interés y sonrió. No me digas que este es tu deseo de cumpleaños. Sonreí con seguridad. Es una cooperación en la que ambos ganamos. Solo aproveché para traértelo. Los asuntos de trabajo. Mejor los hablamos en la empresa. Capítulo 14. Después de cenar, me quedé sentada en el coche durante mucho tiempo. Al final, le envié un mensaje a Mateo. Se acabó lo nuestro. Antes de que amanezca, múdate. Luego apagué el móvil y pasé la noche en un hotel. A la mañana siguiente, cuando regresé y abrí la puerta, Mateo estaba hundido en el sofá, con la cabeza entre las manos. Sobre la mesa había un pastel, comida, vino tinto y rosas en plena floración. Las rosas de la noche anterior seguían frescas y hermosas, pero Mateo tenía el rostro exhausto, los ojos inyectados en sangre. Su mirada era oscura, como hielo cubriéndolo todo. Con la voz ronca, preguntó, ¿te estás vengando de mí? No respondí. Lo rodeé y fui al vestidor a cambiarme. Mateo me agarró de la muñeca de repente y me abrazó con fuerza por detrás. Lágrimas ardientes cayeron sobre la parte posterior de mi cuello. ¿De verdad no me vas a perdonar? Uno a uno. Separé los dedos de Mateo y saqué algo del bolsillo para colocarlo en su palma. Tómalo, no vuelvas más. Mateo quedó lívido al mirar lo que tenía en la mano. Era el anillo de plata que me había puesto aquella noche junto al mar. Todo su cuerpo empezó a temblar. Dio varios pasos atrás y de su garganta salió una voz rota. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú decides cuándo quieres y cuándo no quieres? ¿Dices que sí y luego que no? Sin intención de discutir con él, saqué el móvil. Recoge tus cosas y vete. Si no tienes tiempo, ahora mismo hago que alguien venga a ayudarte. Mateo retrocedió 2 pasos y chocó contra la mesa. Una copa de vino tinto cayó al suelo. Miró el desastre en el suelo. Se quedó un momento en blanco y luego intentó, inútilmente, arreglarlo. Los fragmentos de vidrio le cortaron la mano. Gotas de sangre cayeron sobre la alfombra. Parecía no darse cuenta y siguió obstinadamente recogiendo los trozos. Fruncí el ceño. Déjalo. Luego tiraremos la alfombra entera. Mateo se enderezó lentamente y, de pronto, soltó una risa cargada de sarcasmo. ¿Solo porque está un poco sucia hay que tirarla? ¿Sabes lo cara que es esta alfombra? Claro que no lo sabes. ¿Cómo te iban a importar estas cosas? Con que haya algo que no te guste un poco, puedes cambiarlo cuando quieras, tirarlo cuando quieras. Yo soy igual que esta alfombra sucia, ¿verdad? Se dio la vuelta y caminó tambaleándose hacia la puerta. Su voz era tan ligera que parecía un murmullo en sueños. Tíralo todo, ya no lo quiero. Tras el sonido de la puerta al cerrarse, la casa volvió a quedar en silencio. Mis manos temblaban ligeramente al enrollar la alfombra manchada. Anoche no regresé presosamente para evitar una discusión con Mateo. Las rupturas deberían ser dignas. Llegados a este punto, ¿iba acaso a perseguirlo para preguntarle si alguna vez fue sincero conmigo?
¿Y qué más da si lo fue o no? El resultado final siempre sería el mismo. Solo me arrepiento un poco de aquella noche junto al mar. No debí aceptar el anillo que me dio. Si no hubiera habido un comienzo, no habría habido un final. Capítulo 14. Días después, la empresa convocó una reunión con los responsables de todos los departamentos de Corazón Rojo. Mateo seguía siendo el vicepresidente de Corazón Rojo. Ivy, su asistente. Ambos estaban presentes. Presenté a Nathan como gerente de banca de inversión y anuncié 2 asuntos importantes. El primero, Corazón Rojo cooperaría con el banco de inversión donde trabajaba Nathan, introduciendo una gran inversión y ampliando la escala de la empresa. El segundo, la destitución de Mateo y la terminación de la relación laboral de Mateo e Ivy con Corazón Rojo. La sala estalló en murmullos. En medio del alboroto, el rostro de Mateo se volvió mortalmente pálido. Tras la reunión, la empresa organizó un pequeño cóctel de bienvenida para Nathan. Lo acompañé para presentarle a los jefes de departamento. Varias empleadas tenían expresión de estar disfrutando el chisme y comentaban en voz baja. ¿Robin y el vicepresidente Mateo rompieron? Este es más guapo. Un hombre maduro pega más con Robin. ¿No lo sabían? Las 2 familias son viejos conocidos. Dicen que Robin era su diosa. Es perfecto para shippear. Al final, los romances con diferencia de edad son para divertirse. Para casarse, hay que buscar a alguien del mismo nivel. El rostro de Mateo estaba tan sombrío que parecía gotear agua. Rodeó la cintura de Ivy con el brazo y se marchó con aire altanero. Capítulo 15. Participé personalmente en el diseño de la nueva serie de productos, preparándome para competir en un proyecto de licitación de diseño de joyería para una marca de lujo. La promesa de Mateo e Ivy también iba viento en popa. No me sorprendía. Mateo siempre había sido excelente. Durante estos años lo había promovido y valorado no solo por nuestra relación. Bajo mi impulso, avanzó sin obstáculos, cosechando fama y fortuna, y al mismo tiempo aportó el valor correspondiente a Corazón Rojo. Si fuera posible, me gustaría olvidarnos el uno del otro y seguir caminos separados, pero Mateo no pensaba lo mismo. Promesa actuó con gran ostentación, sin el menor disimulo al arrebatarme a muchos clientes. Mateo incluso compró bots para inflar en internet su relación con Ivy hasta convertirla en un fenómeno viral. Ivy era una diseñadora influencer. Mateo también había ganado notoriedad por su apariencia. Juntos emprendiendo. Incluso el nombre de la marca era una confesión velada, romántica y estética. El mito de su amor quedó atado a la imagen corporativa, y las ventas de los nuevos productos se dispararon. En el sector, en privado, todos comentaban que la verduga había sido blanda, que, frente al pequeño amante que la había apuñalado por la espalda, lo había dejado ir con demasiada facilidad. Algunos suspiraban, al final. Por muy despiadadas que sean las mujeres en los negocios, no escapan a quedar atrapadas por el amor. No confirmé ni negué nada. El día de la licitación, Corazón Rojo y Promesa se encontraron cara a cara en la última ronda decisiva. El producto estrella que Mateo presentó resultó ser el anillo mar de estrellas que yo había diseñado. De pie, erguido, explicó con soltura el concepto del diseño. Tras deliberar, el panel de expertos eligió finalmente el diseño de Promesa. Al anunciarse el resultado, Ivy estaba tan emocionada que, sin poder contenerse, besó a Mateo en la mejilla. El público estalló en risas cómplices. Ivy abrazó a Mateo con fuerza. Entre los aplausos, la mirada de Mateo pasó por encima de la cabeza de Ivy y se clavó directamente en mí. Yo hice como si no lo viera. Recogí mis cosas con calma y me fui con mi asistente. Capítulo 16. Después de la licitación, Nathan me pidió vernos. Tras cenar, me acompañó a casa. Al despedirnos abajo, me sujetó suavemente. Robin, volví por ti. ¿Esta vez podrías no volver a rechazarme? Intenté zafarme, pero me atrajo con fuerza hacia su pecho. Sus labios rozaron mi oreja. He estado esperándote. Todos lo saben, eres la persona que llevo en el corazón. No lo aparté. Pregunté en voz baja. Entonces, ¿has sido casto todos estos años? Nathan se quedó pasmado y sonrió con amargura. Eso es pedir demasiado. No. He salido con algunas personas, no te lo oculto. Varias tenían un poco de tu sombra. Lo miré a los ojos y hablé con seriedad. Nathan, no las humilles, ni nos humilles a ti y a mí. Eso del crush y de los sustitutos es, en el fondo, bastante vacío. Por el deseo de cumpleaños que me regalaste. Espero que seamos amigos y socios que confían el uno en el otro. No hay amor eterno ni amistad eterna, solo intereses eternos. Nathan suspiró suavemente y me soltó, con una soltura teñida de arrepentimiento. De verdad has cambiado, Robin. Antes no habrías dicho algo tan pulido. Simplemente me habrías hecho sentir basura.
Desde la sombra bajo un árbol cercano avanzó una figura alta. El rostro de Mateo estaba tan sombrío que parecía dispuesto a matar. Con las manos en los bolsillos del abrigo, el cabello revuelto por el viento nocturno, daba la impresión de llevar esperando mucho tiempo. Mateo habló con ironía. «Ni siquiera puedes esperar a subir. ¿Ya van a empezar aquí mismo?» Antes de que Nathan respondiera, lo detuve. «Nathan, vete primero». Nathan me dijo con suavidad. «Entonces, cuando llegues a casa, llámame». Capítulo 17. ¿Pasa algo? Mateo guardó silencio y no respondió. Me di la vuelta para irme. «Entonces me vuelvo». Él me agarró de golpe. «No te vayas». La mano que me sujetaba la muñeca apretó cada vez más. En el rostro de Mateo apareció una expresión humillante. Apretó los dientes y dijo, «Ahora me desprecias especialmente, ¿verdad? Robé tu diseño. ¿Por qué no viniste a cuestionarme? ¿De verdad no te sorprende nada que yo haga esto? Al fin y al cabo, desde el principio, cuando aparecí ante ti, no era nada bueno, ¿no?» Me solté. «Mateo, ¿qué es exactamente lo que quieres?» De repente, gritó, «Quiero ganarte una vez. Quiero que vengas a buscarme, que me insultes, que me pegues, que me reproches lo despreciable que soy. Puedes tratarme como quieras. Pero ¿por qué estás tan tranquila? ¿Por qué no haces nada? ¿Es que no te importo en absoluto? ¿En tus ojos no soy más que un payaso?» Al final, se le quebró la voz. «¿Es que nunca me has amado?» No entendía por qué invertía los papeles. El que había cambiado era él. ¿Por qué ahora montaba esta escena y me acusaba de estar demasiado calmada? ¿Acaso solo el descontrol y la fealdad cuentan como amor profundo? Desde pequeña vi a mi madre en todo tipo de histerias, y a mi padre en toda clase de frialdad y hastío. Se atacaban y se maldecían con crueldad, estrellando porcelanas carísimas hasta hacerlas añicos. Luego uno daba un portazo y se iba, y el otro se desplomaba en el suelo a llorar desconsoladamente. ¿Eso era lo que Mateo quería ver? Miré su rostro joven y, de pronto, no tuve nada que decir. «Vuelve a casa, Mateo». Antes de girarme, aún fui blanda por última vez. «Renuncia al proyecto adjudicado. No firmes el contrato. Es mi último gesto de buena voluntad hacia ti». Capítulo 18. Mateo no hizo lo que le dije. Fue como un arrebato de rabia, o como una venganza. Compró tendencias y puso promesa y su firma con la gran marca en boca de todos. Días después, Corazón Rojo publicó un comunicado en Internet. El ex vicepresidente Mateo había robado diseños de Corazón Rojo. La empresa emprendería acciones legales. Corazón Rojo hizo públicos el registro policial y la fecha de registro de derechos de autor del anillo Mar de Estrellas, dejando a Promesa sin escapatoria. Lo que más hizo estallar a los internautas, alimentando una telenovela mental de amor y odio, fue el diseño ampliado 50 veces. En las ondas del mar se escondían con absoluta claridad las letras TRM. Contraté a un equipo profesional para orientar la opinión pública y que sacaran a la luz mi pasado con Mateo, así como la línea temporal y las pruebas de que él le puso los cuernos conmigo a Ivy y cuando empezó. La polémica no dejó de crecer. Mateo, que había calculado sentimientos ajenos, a Ivy, que sabiendo que era la tercera se metió igual, fueron insultados por toda la red de la noche a la mañana. Los compradores que habían adquirido productos atraídos por su mito de amor empezaron a devolverlos en masa. Promesa, que había debutado con tanto brillo, se desplomó de la forma más sangrienta. La gran marca rescindió el contrato de inmediato y, conforme a la ley, exigió responsabilidades y compensaciones. Lo que sorprendió al sector fue que la indemnización pactada en el contrato fuera inusualmente alta. Entonces, los de dentro lo entendieron al fin y suspiraron. La Verduga seguía siendo la Verduga. En cuanto al contrato, es cierto que hice llegar un mensaje velado a la otra empresa, como intercambio de intereses. La colaboración de la próxima temporada ya estaba reservada. Capítulo 19. En cuanto a ese anillo, en realidad nunca fue diseñado para la empresa. Era un anillo de bodas en el que había pensado durante mucho tiempo. En la otra pieza, el anillo del cielo estrellado, también estaban ocultas las letras TRM. Aquel día solo fue un impulso momentáneo. Saqué los bocetos para echarles un vistazo. Él miró el dibujo por encima y pensó que el diseño aún no estaba terminado. En realidad, el anillo ya estaba terminado desde hacía medio año y, por costumbre, había registrado los derechos de autor. Guardé el anillo acabado en el fondo de un cajón y observé cómo Mateo se volvía poco a poco frío y distante. Yo, que siempre había sido decisiva y contundente, fui incapaz de tomar una decisión durante mucho tiempo. Aquel día preparé la cena con esmero, con la intención de hablarlo todo claramente con Mateo y tomar una decisión juntos. Mateo no volvió a casa a cenar. Ese regalo enviado a la dirección equivocada me ayudó a decidir.
El amor debería ser un caminar juntos que se nutre mutuamente, no una atadura eterna. Perder una relación duele, sin duda, pero yo lo intenté de verdad. Si ya no se puede seguir adelante, entonces es mejor detenerse aquí. Nunca pensé en llevar a Mateo a la ruina absoluta, pero mi madre tenía razón, no se puede poner el cuello bajo el cuchillo de otro. Por eso, en la empresa de Mateo no había colocado a una sola persona, sino a varias. En el momento en que supe que pensaba llevar mi anillo a la licitación, tomé el cuchillo. Solo después de superar la prueba del amor, mi vida pudo comenzar de verdad. Capítulo 20. Promesa quebró rápidamente. Tras la liquidación, todo el patrimonio que Mateo e Ivy habían invertido seguía sin alcanzar para cubrir el enorme agujero de las indemnizaciones. Alguien me contó que el grupo de amigos de Mateo lo animó a pedirme dinero prestado para salir del apuro. Hice que esa persona transmitiera un mensaje mío en el chat grupal. Es cierto que tengo dinero, pero no soy tan blanda de corazón. El grupo quedó en silencio absoluto. Poco después, Mateo disolvió el chat. Capítulo 21. Pedí vacaciones anuales y llevé a mi madre a dar la vuelta al mundo. Antes siempre pensé que era débil e incapaz, pero, en realidad, a lo largo de su vida supo aferrarse con fuerza a todo lo que podía agarrar. Y eso, al fin y al cabo, también es una forma de éxito. Un año después, confié la empresa a un equipo profesional de gestión y dejé a mi madre a cargo, supervisándolo todo. Le dije que, con más de 50 años, estaba en la edad perfecta para luchar, que si trabajaba hasta los 80, le aprobaría la jubilación. Yo me fui sola a Italia a estudiar pintura al óleo. 2 años más tarde regresé y me aficioné a la escalada. En el club de escalada contraté a un entrenador personal. Resultó que el chico era fan mío. Al reconocerme, sacó una postal con una de mis pinturas impresas y, con timidez, me preguntó si podía firmársela. Con el tiempo, fuimos haciéndonos cercanos. Un chico guapo, soleado y alegre, con una sonrisa limpia y cálida. Incluso cuando escalaba a mitad de la pared, el pelo alborotado por el viento se veía fresco y despejado. Una noche me envió un mensaje. Salimos juntos. ¿Qué te parece? Sin hacerlo público. No, me equivoqué al escribir. No era separarnos, era no separarnos. Sonreí y respondí con dedos ágiles. No hacerlo público está bien. No separarnos, eso quizá no. Capítulo 22. Extra de Mateo. Un tipo podrido. El día del 6º aniversario. Robin le dijo que volviera temprano a casa para cenar juntos. Mateo aceptó, pero a Ivy lo interceptó en el aparcamiento subterráneo, mimosa y pegajosa, sin dejarlo ir. Recordó que la lencería que había comprado para Ivy unos días antes ya debía de haber llegado, junto con muchas nuevas ideas. El corazón se le fue detrás del deseo. Le envió un mensaje a Robin diciendo que tenía algo que hacer y que volvería más tarde. En el hotel, cuando Mateo ya se había quitado la ropa, el móvil vibró de repente. El pedido había sido entregado y la persona que firmó era Robin. A Mateo se le heló la sangre. Empujó a Ivy y salió corriendo hacia casa. Al entrar y ver la lencería puesta en Robin, el corazón se le cayó a los pies. Por suerte, Robin no pensó nada raro. Claro, Robin era tan orgullosa, ¿cómo iba a imaginar que él le ponía los cuernos? No solo Robin, para los demás también era una locura pensar que él engañara a Robin. Todo el mundo sabía que conocer a Robin había sido la mayor suerte de su vida. Como recepcionista de negocios, arreglado y enviado limpio a la habitación de Robin, había tenido la fortuna de que ella se fijara en él y lo impulsara hasta el puesto de vicepresidente de Corazón Rojo. ¿Quién no lo envidiaba? Nadie creía que él amara a Robin. Todos le aconsejaban aferrarse bien fuerte al muslo de la mujer rica y reconocer su lugar. Solo a Ivy lo veneraba como a un dios y creía que merecía todas las cosas buenas del mundo. Una noche, después de una reunión, al llevar a Ivy a casa, ella lloró y le suplicó que no se fuera. Dijo que solo una vez, que no quería nada, que solo no quería arrepentirse de por vida. En Ivy, Mateo vio su propio reflejo de antaño y, como poseído, se quedó. Después de una sola vez, vinieron incontables, solo esta vez. Ante él, Ivy se rebajaba hasta lo enfermizo, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa y a obedecer todo lo que Mateo dijera. Esa locura de, ya que más da, lo atrapó por completo. Durante esos 6 meses de infidelidad, Mateo no se atrevía a mirar a Robin a la cara. Se sentía sucio e indigno. Así, entre la ansiedad y la culpa, descargaba frenéticamente la presión sobre Ivy, atrapado en un círculo vicioso. Aquel día, los amigos le recordaron en el grupo que no fuera tan descarado y que atendiera bien a la hermana mayor, rica. Mateo se sintió inexplicablemente irritado, con ganas de estrellar el móvil. Avergonzado y furioso, habló sin pensar y soltó palabras mordaces.
Robin estaba vieja, como una rosa marchita, con olor a persona mayor, que él no necesitaba agarrarse a ningún muslo. Si no había cortado era por compasión, por miedo a que Robin no lo soportara. Nada más decirlo. Se arrepintió, tiró el móvil y sintió que todo carecía de sentido. Capítulo 23. Mateo quería emprender y quería casarse con dignidad. Quería que, cuando los medios informaran de la boda, el mundo supiera que el marido de Robin también era un empresario exitoso. Durante esos años en la empresa de Robin, Mateo había ganado muy bien y tenía acciones, pero el sueldo y los dividendos los pagaba la empresa. Y la empresa era de Robin. Frente a ella, Mateo siempre sentía que no tenía nada. Quería emprender. Ivy, de familia acomodada, sacó todos sus ahorros para ayudarlo, con una sola condición, que la empresa se llamara Promesa. Mateo aceptó y, al mismo tiempo, le dijo a Ivy que debían terminar. A partir de entonces serían solo socios. Ivy lloró desconsolada y pidió viajar una vez como pareja, para despedirse en buenos términos. Organizó un itinerario romántico y dulce, pero cuanto más avanzaban, más inquieto se sentía Mateo. Tenía la sensación de que algo se le escapaba de las manos. Mateo decidió que, al volver, se casarían. Por todos los errores cometidos contra Robin, estaba dispuesto a pagar con toda una vida, pero no imaginó que ya no tendría esa oportunidad. Robin ni siquiera le concedió una pregunta. Se dio la vuelta y empezó a salir con un hombre de su misma clase, dejando a Mateo atrás, con la misma facilidad con la que se tira una alfombra manchada. Capítulo 24. Tras la quiebra, faltaba mucho dinero para cubrir las indemnizaciones, y sus amigos lo incitaron a pedirle dinero prestado a Robin. Robin hizo que alguien transmitiera un mensaje, que ella no era tan blanda de corazón. Un recuerdo lejano apareció en su mente. Robin le había preguntado una vez por qué pensaba que ella era blanda. ¿Por qué en aquel primer encuentro en el hotel había decidido ayudarlo? Mateo no respondió. Nadie sabía que esa no había sido la primera vez que veía a Robin. Cuando aún estaba en secundaria, ya la había visto en un parque. Aquella chica fría y serena que dibujaba en silencio junto al lago todos los días, tan hermosa que parecía ajena al mundo. Y por aquel entonces, Mateo era solo un estudiante de vacaciones que trabajaba limpiando el parque. Un día, mientras recogía basura vieja, se cortó la mano con unos desechos. La herida era profunda. Levantó la mano sangrante, perdido y sin saber qué hacer. Robin dejó el pincel, se acercó a mirar y dijo con voz fría: «Hay óxido en la chapa, necesitas ponerte la antitetánica». Le echó un vistazo a la ropa de Mateo. Sacó unos cientos de yuanes de la cartera y se los tendió. Mateo, avergonzado, quiso rechazarlos, pero ella dijo: «Es un préstamo, ya me los devolverás cuando nos volvamos a ver». Pero después, ella no volvió nunca más a ese parque. Mateo sabía que era porque temía que él no pudiera devolver el dinero y se sintiera incómodo. Entonces supo que aquella mujer tenía el corazón blando. Años después, en la universidad, Mateo descubrió por casualidad que esa mujer de corazón blando era una exalumna del mismo campus. Se llenó de alegría. Grabó firmemente el nombre de Robin en su memoria y decidió que, cuando lograra algo en la vida, iría a buscarla. Pero luego su madre enfermó gravemente y él contrajo una deuda de 200,000 con prestamistas. Mateo se vio obligado a conspirar contra alguien a quien no conocía. Sabía que, después de aquel día, ya no sería digno de volver a aparecer ante ella. Capítulo 25. Nadie sabía qué sintió cuando, aquel día en la habitación del hotel, vio a Robin abrir la puerta y entrar. La persona que siempre había guardado en el fondo del corazón resultó ser, precisamente, el objetivo de aquella trampa. Mateo jamás imaginó que el reencuentro sería de esa manera. Se quedó rígido, clavado en el sitio, mirando fijamente a Robin, sin saber qué hacer. Robin seguía siendo tan blanda de corazón, le dio dinero para el transporte y lo dejó marchar. Él salió de forma mecánica, pero pensó que quien estaba detrás del plan sin duda seguiría intentando perjudicar a Robin. Mateo aprovechó la oportunidad y se quedó a su lado. Por desgracia, no logró quedarse hasta el final. Tras la quiebra de la empresa, los padres de Ivy mandaron a golpear a Mateo hasta dejarlo gravemente herido. Entonces Mateo supo que el dinero que Ivy había invertido era casi todos los ahorros de su familia, transferidos en secreto sin que sus padres lo supieran. No denunció, solo hizo llegar un mensaje a Ivy: «Estamos en paz. A partir de ahora, no tenemos nada que ver». Mateo quedó con una leve discapacidad. Tardó medio año en recuperarse y se preparó para regresar a su pueblo natal. Varios amigos fueron a despedirlo. Uno de ellos le reveló que la enorme indemnización fijada en el contrato de la licitación había sido una trampa tendida por Robin. El amigo, indignado, protestó por él y maldijo a Robin por astuta y despiadada. Pero Mateo sonrió.
En su interior hizo un deseo silencioso. Robin, hiciste lo correcto. A partir de ahora, nunca vuelvas a ser blanda de corazón con nadie. Aquel día, cuando vio en internet las letras TRM ocultas en el diseño del anillo, lloró desconsoladamente frente a la pantalla. Por fin entendió que una vez tuvo en las manos un cielo lleno de estrellas y que, al final, era él, este tipo podrido, quien no estaba a la altura.